Para el 18 de mayo me vais a hacer esta actividad 1, en la que debéis interpretar la gráfica de esta función respondiendo a estas 5 preguntas. A modo de ejemplo, os comento la resolución del ejercicio 15 de la página 185. En este ejercicio nos dan la gráfica de una función que muestra la altitud a la que se encuentra un senderista durante el recorrido de una ruta por una zona de montaña. Debemos de fijarnos en primer lugar que en el eje X tenemos representada la escala del tiempo medida en horas. Y en el eje Y, en el eje vertical, tenemos representada la escala de la altitud medida en metros. De este modo, a las 11 de la mañana, el senderista se encontraría a una altitud de 800 metros. Asimismo, a las 12 de la mañana, el senderista se encontraría a una altitud de 1000 metros. Pues bien, nos piden, en primer lugar, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. La variable independiente siempre aparece representada en el eje horizontal, en el eje de las X. Y la variable dependiente siempre aparecerá representada en el eje vertical, en el eje de las Y's, en el eje de ordenadas. Por lo tanto, en nuestro caso, observamos que la variable independiente es el tiempo medido en horas, dado que es esta propiedad, esta magnitud, la que está representada en el eje X. En cambio, la variable dependiente es la altura, medida en metros, dado que esa magnitud, esa propiedad, se representa en el eje de ordenadas, en el eje vertical. En segundo lugar, nos preguntan, o nos piden, los intervalos en los que la función crece y los intervalos en los que la función decrece. Para determinar los intervalos en los que la función crece, debemos de fijarnos en qué tramos del eje X la función crece de izquierda a derecha. Observamos que la función, la gráfica de la función, es creciente en el tramo del eje X que va de las 10 horas a las 13 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En ese tramo del eje X, en ese intervalo del eje X que va de 10 horas a 13 horas, la función claramente observamos que es creciente, de izquierda a derecha. Por lo tanto, el primer intervalo en el que la función crece es el que va de 10 horas a 13 horas. Este sería el primer intervalo en el que la función es creciente. Si nos fijamos en la gráfica, la función vuelve a ser creciente en otro tramo del eje X, en el tramo del eje X que va desde 16 a 17, desde las 16 horas a las 17 horas, de 4 a 5 de la tarde. Tal como se ve perfectamente en la gráfica de la función. En ese tramo del eje X, nuestra función crece de izquierda a derecha. Por lo tanto, el intervalo en el que la función es creciente, el segundo intervalo en el que la función es creciente, es el intervalo que va de 16 a 17. Un intervalo, un tramo,
que corresponde al eje X. También nos piden los intervalos en los que la gráfica de la función es decreciente. Y observamos que en el tramo del eje X que va desde las 13 horas a las 14 horas, en ese tramo del eje X, nuestra función es decreciente. Por lo tanto, en el intervalo que va de 13 a 14 horas, en este intervalo, en este tramo del eje X, la función claramente decrece. Y nuestra función, o la gráfica de nuestra función, también decrece en el tramo del eje X que va de 17 horas a 18 horas. Decrece, vuelvo a repetir, en el tramo del eje X que va de 17 horas a 18 horas. Decrece, por lo tanto, nuestra función en el intervalo que va de 17 a 18. 17 horas a 18 horas. Y se expresa de esta manera, entre paréntesis y separados por una coma. Y ya por último, aunque no nos lo piden ahora, en esta pregunta que nos hacen, hay un tramo del eje X que va desde las 14 horas hasta las 16 horas, en el que la función ni crece ni decrece, es decir, se mantiene constante, en este tramo de aquí. La función ni crece ni decrece, es decir, en el intervalo que va desde las 14 horas a las 16 horas, desde las 2 de la mediodía, 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, la función ni crece ni decrece, sino que se mantiene constante. Pues bien, de esta manera tenemos que la función es creciente en los intervalos de 10 a 13 y en el intervalo que va de 16 a 17 horas. De 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a las 5 de la tarde. En esos dos intervalos, o franjas horarias, la función es creciente. La función es decreciente, como hemos visto, en el intervalo que va de 13 a 14, de 1 a 2 del mediodía, y en el intervalo que va de 5, o sea, de 17 horas a 18 horas, de 5 a 6. En estas dos franjas horarias, la función decrece. Y la función se mantiene constante, ni crece ni decrece, en el intervalo que va de 14 a 16, en el tramo del eje X que va de 14 horas a 16 horas. En este intervalo, la función se mantiene constante. En tercer lugar, nos preguntan cuántas horas duró el recorrido del senderista. Nos fijamos en el eje X, en la escala del tiempo, y observamos que el senderista comienza su ruta a las 10 de la mañana y finaliza la ruta a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Pues bien, la ruta, como he señalado ahora, comienza a las 10 horas y finaliza a las 18 horas. Por tanto, han transcurrido 8 horas. La duración de la ruta que ha recorrido el senderista son 8 horas. En cuarto lugar, nos preguntan a qué altura se encontraba al iniciar la caminata. Si volvemos a la gráfica, observamos que cuando comienza a las 10 de la mañana, se encuentra a 600 metros de altitud. Por lo tanto, comenzó la ruta a una altitud de 600 metros.
continuación nos preguntan a qué hora alcanzó la máxima altura y cuál es esa altura máxima que alcanzó. Si volvemos a la gráfica, observamos que a la 1 de la tarde, a las 13 horas, alcanza la máxima altitud. Y esa máxima altitud es de 1200 metros. Y por último nos preguntan entre qué horas hizo un descanso para comer y cómo es la gráfica entre esas 2 horas. Bueno, ya he contestado más o menos a esta pregunta anteriormente. Observamos que hay un tramo del eje X, hay un intervalo del eje X, desde las 14 horas a las 16 horas, en la que la función es constante. Es entender que en ese tramo el senderista procede a descansar y come. Digamos que desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, en ese tiempo el senderista estaría comiendo. En ese tramo de aquí la función es constante y la interpretación que debemos de dar es que entre las 14 horas y las 16 horas, puesto que durante ese tiempo la función es constante, es cuando el senderista procede a descansar y a comer. Y también nos pregunta, bueno, no nos lo pregunta, pero contesto, el descanso lo hizo a 1100 metros de altitud. Si observamos la gráfica, a 1100 metros de altitud hizo el descanso. Durante esas 2 horas, el senderista estuvo comiendo y descansando. Bueno, pues vosotros me hacéis la actividad 1, cuyo modo de resolverla es exactamente igual al ejercicio 15.